nuestro tema va a ser Juan 1.1, que es Trinidad o lenguaje plural, para el cual vamos a aplicar algunas versiones para ir definiendo mediante la comparación y la traducción con ayuda de dos diccionarios. Sí, en el tema que vamos a hacer una pequeña revisión analizando y aclarando el verdadero sentido del pasaje de Juan 1.1, para lo cual nos apoyaremos en el griego y en el hebreo con la ayuda del diccionario de concordancia Strong. El primer punto, vamos a ir corrigiendo, no alterando, vamos a corregir el lenguaje aplicado a las revisiones de la Reina Valera, como la inducción aplicada en las traducciones tanto católicas como de otras entidades que han surgido. Iniciamos. El texto que nos atañe es este que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1. Ahora vamos a comparar con las demás traducciones este pasaje. Empezaremos con la Biblia de las Américas. En esta dice que vuelve a aparecer la palabra verbo, pero nos dice que existía y estaba con Dios. Ahora, en tanto la traducción de la Biblia al día nos dice también que existía y estaba con Dios. La Dios habla hoy nos dice que aquel que es la palabra, ya no solamente dice ya existía, sino que incluye otra expresión que dice y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es algo de notar muy importante. Ahora, la Biblia Jerusalén nos dice que ya existía la palabra y esta estaba junto a Dios y también era Dios. En esas tres traducciones, 4 versiones de la Iglesia Católica dan el énfasis de que en el principio existía algo y este algo estaba con Dios o estaba junto a Dios, ¿sí? Y lo hace igual a Dios. En la Biblia del lenguaje sencillo también, que viene de la misma corriente, nos dice que ya existía aquel, y está señalando igual que la versión de Dios habla hoy, ¿sí? Y que también esto estaba con Dios y lo hace igual a Dios. En tanto, en la revisión de 1960 de Reina Valera nos dice que en principio era el verbo y este era con Dios y este era Dios, ¿sí? Aquí hay una pequeña variación en cuanto a la expresión era como que existía, pero no dice aquel que era la palabra estaba con Dios, a diferencia de las demás traducciones, pero aún está influenciado por la palabra verbo. La versión del oso de Reina Valera 1569 nos dice de la siguiente manera: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Esto es algo que vamos a considerar muy, muy importante. Si la expresión dice que era acerca de Dios y Dios era la palabra, este va a ser el texto principal para nuestro estudio, para definir verdaderamente el significado o el énfasis de Juan 1.1. Ahora, el vocabulario bíblico de Wolfgang Wren nos especifica claramente de que no todo es lo que es no toda palabra es la que solamente sale de la boca, sino que también nos dice que hablamos con la mirada, con la actitud, las acciones, que toda nuestra existencia es palabra, en la medida en que ésta se vuelve hablante. Por ejemplo, si vemos a alguien, por ejemplo, vamos a hablar del amor, por ejemplo, a un niño o alguien que usted quiere y lo ve con esa ternura, con ese cariño, y llega de esta manera que se lo llega a expresar diciéndole cuánto lo quiere. En este sentido vamos viendo qué es la palabra, desde dónde empieza a manifestarse la palabra, ¿sí? Hasta que llega a salir de nuestra boca. Ahora, vamos a ver la revisión del 1960 de Reina Valera. Nos dice que en el principio era el verbo. En la interlineal del griego de la Reina Valera, vamos a decir que en arché, en
Logos, esta es la palabra que vamos a analizar. Logos es la palabra griega que está traducida como verbo y en algunas otras Biblias como palabra. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, de acuerdo al relato bíblico de Génesis capítulo 1, podemos destacar los siguientes conceptos de la palabra logos y lego. Esto lo vamos a ver más adelante. Estos son hablar de Génesis 1, 3, 6, 9 y 11 y otro versículo donde vemos cuando el Señor habla, cuando diga sea, hágase, y empieza a dar orden al Señor y a manifestarle su gloria. Y luego también dice que es hecho. De igual no empieza a hablar Génesis 1 cuando dice creó Dios los cielos. Sí, empieza a hablar el Señor todo lo que empieza a hacer. Y el relato viene de Génesis 1 hasta el 31. Relata todo el proceso de la creación. Y en la expresión llamar, Génesis 1 cuando dice y llamó Dios a las expansiones cielos. Y empieza a hacer la separación de las cosas. Y luego la otra última expresión es mandar, dice, cuando dice sea la luz y fue la luz. Hay una orden de por medio. Sí, vamos a continuar. Dice, aquí encontramos en tanto que la expresión verbo, esta viene de la Vulgata